Muy buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para el día de hoy del contrato de futuro de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es octubre 12+1, son las 8:11 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. Para ello compartimos la pantalla. Tenemos bastantes noticias importantes para el día de hoy a las 8:30. El CPI, el core, el acumulado y el mensual. Y adicionalmente el unemployment claim a la misma hora. ¿Okay? Importantes noticias que generarán movimientos importantes en la dinámica de precio. También tenemos el día 2 de la reunión del G20. ¿Okay? Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq ha mostrado un ligero ascenso a 39.51 en este momento. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 31.23, un punto menos a lo de ayer a esta misma hora. Sin embargo, con tendencia a poderse incrementar durante la sesión. ¿Okay? Volumen están relativamente cercano a los promedios, 251.000 transacciones para el micro de Nasdaq y 156.000 transacciones para el micro del S&P 500. Es un volumen bajo con respecto a lo que hemos visto la semana anterior y lo que va de esta semana. ¿Okay? Importante ver ese contexto. Ok, una vez que hemos revisado esa información, noticias, volatilidad y volumen, vamos a pasar al análisis del precio, de qué pasó ayer en función de los escenarios, cuál fue la dinámica y qué podemos esperar para hoy. Ok, comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Al momento del premercado estamos por acá, perdón, 8.15, 8.30, perdón, donde teníamos un precio importante para el desenvolvimiento de la dinámica como precio importante o precio sensible. Protagonista de esto era los 10.950 para Nasdaq. El control de ese precio iba a generar un escenario 1, en este caso el más probable en función a esta estructura, el cual no tiene una consecución en este precio, porque fíjense que un poco antes de la apertura, ya 8:45, 9 de la mañana, teníamos el precio fallando de manera importante sobre este nivel de precio. El escenario 2 estaba planteado en función a esa estructura misma en la neutralización del mínimo más cercano que teníamos en este retroceso de Europa. Okay, fíjense que este movimiento llega a un punto importante y testea. Les comenté que dejé la línea de este mínimo anterior porque y podía ser protagonista porque ya teníamos en el premercado dos intentos de acercamiento fortaleciéndose un poco de soporte en esta zona. Vean que en este momento vamos a abrir más el gráfico porque está bien comprimido. La volatilidad estuvo algo interesante ayer. Entonces vean, el acercamiento a esta zona un poco antes de la apertura genera soporte todavía allí y al fallar aquí nos daba rápidamente un movimiento hasta esta zona que estaba proyectado como escenario 2. La apertura se genera en este nivel, un poco encima de los 10.853. Y vean entonces que el intento de acercamiento a este mínimo ya falla de nuevo. Y con la consecución nos da un punto más abajo, inclusive empieza un tema de volatilidad, compresión de precios. Vean cómo los máximos son decrecientes y los mínimos ascendentes, comprimiendo el precio de manera triangular en todo lo que era la sesión con movimientos de alta volatilidad. Sin embargo, ya esta zona, vamos a usar este mismo círculo, ya esta zona, vean cómo queda ahora como una resistencia y el cual la tenemos en este momento en la lucha entre el comprador y el vendedor para el dominio del precio que teníamos acá en este mínimo. ¿Okay? Interesante ver esto, pero toda esta zona permaneció como resistencia durante toda la sesión americana de ayer. Entonces fíjense, el testeo de esta zona, ya esto no tiene sentido para nosotros, lo voy a eliminar aquí. Sin embargo, voy a dejar simplemente una franja porque este punto tiene aquí un objetivo de precio. Importante ver esto aquí. Ahora bien, entonces el objetivo, la máxima y la mínima quedaron, la máxima con este máximo mayor del premercado en los 10.976.75 y la mínima quedó en este acercamiento acá en los 10.805.75, dejándonos una cancha de juego comprimida dentro del todo el movimiento que hubo ayer. ¿Ok? Entonces fíjense que también les comenté ayer que el precio podía estar en una consolidación de largo tiempo o de varios días en esta zona al no superar este mínimo ni al superar este máximo. ¿Ok? Entonces fíjense, en función a este movimiento que nos dejó ayer
la dinámica de precio, marcando esta zona de juego, esta cancha de juego. Tenemos el precio en este momento luchando por el dominio. Sin embargo, el precio sensible de hoy va a ser el mismo que teníamos ayer. La estructura regresa acá. Tenemos un precio muy cercano a lo que teníamos ayer al momento del análisis, ¿ok? Entonces los 10.950 sería el precio importante para hoy. Vamos a acercar un poco esto para la consecución de los escenarios. Está muy probable, la medición nos da un fallo importante acá en este nivel con retroceso fuerte hasta por lo menos esta zona del precio de cierre, 10.853 como objetivo 1, y una extensión que nos puede estar llevando a testear la mínima de la sesión. Recuerden que el precio está buscando dirección dentro de esta cancha de juego, ¿ok? Entonces fíjense, si el precio llega a traspasar esta zona, este nivel de 10.950, podemos tener entonces acercamientos muy rápidos también a neutralizar estos máximos acá en una zona de resistencia que ayer se confirma con estos dos intentos de ruptura, y ya el tercero inclusive que no tuvo acercamiento ya es una zona importante que tenemos para la dinámica de hoy, ¿ok? Posteriormente tenemos una más arriba que es los 11.030, que si el precio supera los 10.950 tendremos rápidamente un movimiento, pero muy corto, aunque es rápido, pero es corto, hasta los 10.980 aproximadamente, 85, y posteriormente si el precio tiene la fuerza a continuación nos estaremos acercando como máxima de la sesión acá en los 11.030. ¿Ok? Entonces el escenario 2, el fallo o el dominio, mejor dicho, de los 10.950, menos probable, y la probabilidad mayor es este fallo acá en el acercamiento con retrocesos fuertes hasta esta zona. ¿Ok? Esta zona ya está relacionada al precio de cierre, 10.853. Importante que tenemos este mínimo, todavía ha sido respetado a los 10.767.25, y este mínimo, este acercamiento fue ligeramente menor a lo que había hecho en este caso América. Es importante ver que cualquier acercamiento acá, el precio pueda todavía tener la intención de dejar un mínimo mayor a esto, ¿ok? Importante ver que si el precio en un movimiento de esta magnitud se acerca y neutraliza la mínima, entonces correremos rápidamente hasta el testeo de este mínimo, ¿ok? Sin embargo, hoy siendo un poco conservador, dejo el análisis o la proyección hasta este nivel. Por otra parte, pasamos al S&P 500. También fíjense entonces los que les comenté ayer, que les hice tomando en cuenta desde acá hasta acá. Vean cómo tenemos el precio en una gran consolidación. Esta es la cuarta sesión que podemos tener el precio consolidándose, ¿ok? Y el precio está buscando ese movimiento explosivo, ¿ok? Que no sabemos cuál va a ser la dirección, sin embargo tenemos que tener un plan para cada dirección. Rápidamente entonces vamos a lo que vemos, a lo que planteamos ayer, lo que fueron nuestras mediciones, y tenemos el precio exactamente 8.15 en este movimiento. Aquí está posicionado encima de los 20, en 36.23, ¿ok? Importante también ver que el dominio del precio de este 36.23 iba a ser el que iba a activar los escenarios. Si dominaba, la estructura nos estaba marcando una continuación aquí un retroceso que nos podía estar llevando a los 36.40 y posteriormente una extensión un poco más larga, en este caso hasta los 36.70. Esto no sucede porque fíjense también como pasó en Nasdaq, hubo un movimiento muy rápido que acerca el precio de cierre retrocediendo con fuerza, y la apertura ya se genera debajo de este nivel de precio. Ya el vendedor tiene el control de este precio. Fíjense que acercamientos de nuevo a una zona que les comenté ayer, que es la última barrera del comprador en defensa, que nace desde este punto. Y en el premercado ayer y la sesión anterior también vimos cómo estos acercamientos fueron interesantes en la intención de ruptura, pero con la defensa del comprador en esta zona. Ayer lo vimos en dos oportunidades, ¿ok? Durante la sesión americana, e inclusive en la sesión de premercado también vimos este movimiento importante sobre los 35.90, ¿ok? Entre el precio de cierre y el precio mínimo, la fuerza se generó acá. Rápidamente el comprador toma el control y emprende un rally defensivo importante, ¿ok? Que es el que tenemos en este momento. Entonces ayer, básicamente al generarse la apertura por debajo del escenario 2, el menos probable fue el que tuvo continuación, dando el objetivo inclusive al siguiente fallo acá, que nos llevó rápidamente a estos niveles, testeando estos soportes. También vimos una compresión de precio muy ligera, dejando tímidamente los máximos decrecientes y los mínimos ascendentes hasta este movimiento que un poco antes de finalizar la sesión cash
hace un rompimiento para acercarse acá y el precio ya cierra en los 35.93, quedando la máxima en 36.35.50 y la mínima en 35.85.25. La cancha de juego la tenemos de esta manera. El precio lo tenemos ahorita por encima de los 36.23. Importante ver esta continuación acá. El dominio de este precio nos podría mantener un escenario menos probable. La fuerza debe imprimirse fuerza para generar movimientos de mayor trayectoria, tomando en cuenta que en este momento el volumen está muy cercano al promedio y no sabremos cómo se incremente durante la sesión. ¿Okay? Si no hay gasolina, el precio no va a tener la fuerza de seguir subiendo. Ahora bien, este escenario 2 se terminaría en los 3640 y una extensión en el caso de que tenga la fuerza hasta los 3653. El retroceso acá es un fallo, ¿ok? No permanecer encima de este precio, sino que falla aquí. Es lo más probable que vea y mido en este caso, que nos llevaría rápidamente a testear los 3590, este mínimo que está acá, y entrar en esta zona de testeo de soporte, considerando todavía que puede ser fuerte para mantener un retroceso de esta magnitud. Si el precio falla, entonces a estos niveles tendríamos una extensión que nos acercaría al precio mínimo relevante, que fue desde octubre 2, que está en 35.71. ¿Okay? Importante ver de dónde viene este mínimo. Ha sido todavía respetado, mientras que esta zona se mantenga como un soporte importante. Bueno, va a ser un poco difícil que el precio llegue hasta esta zona, ¿okay? Pero como sabemos, el precio está en lo correcto y lo que tenemos que tener es un plan para cada dirección. Y con respecto al petróleo, rápidamente pasamos acá. Vemos aquí como el petróleo, vamos a buscar la flecha. Teníamos ayer un movimiento importante, muy cercano a esta zona de los 89.90. Importante ver estos acercamientos acá. Estamos un poco más tarde, 8.15, 8.30 en este movimiento. Y cuando estábamos en el premercado, justo estaba pasando este movimiento. Vamos a acercar el gráfico un poco para verlo mejor. Había un fallo importante que se estaba generando y la continuación en la estructura que estaba dejando nos alertaba que la continuación alcista era lo más probable hasta los 91.10. Sin embargo, vean que este fallo, esta resistencia que está aquí bien interesante de roer, o sea, de traspasar, genera un movimiento totalmente de reversión que se acerca a los 88.60, que era el siguiente punto que teníamos como posible soporte, que era la medición que teníamos. Sin embargo, un poco antes de la apertura ya el precio tenía unos niveles más abajo, testeando la mínima de la sesión, ¿ok? En los 87.90. La apertura se genera acá y fíjense que no se mantiene mucho tiempo encima de esa mínima y el precio falla y tiene una continuación importante hasta niveles que ya habíamos medido, ¿ok? Los 87.10. Fíjense cómo el movimiento ya acá inclusive llega a buscar una zona de soporte importante que está en 85.96, que fue todo este punto donde arrancó este rally. Toda esta consolidación generó todo este rally, ¿ok? Entonces esta zona es importante porque el precio llegó de nuevo hasta esta zona, rápidamente consigue liquidez acá, ¿ok? En toda esta zona de acumulación y el precio vuelve a mantenerse encima de los 87.10 hasta este preciso momento y está todavía en esa lucha, ¿ok? Pero vean que en este movimiento toda esta zona se ha convertido en una zona importante de batalla entre estos dos niveles, 87.10 y 87.90, ¿ok? Entonces, en este contexto, teniendo la máxima en 90.07 y la mínima en 86.27, cercanos a una zona de soporte, la intención acá, o el escenario más probable, es que podamos tener retrocesos defensivos. Fíjense que ya aquí nos dejó un máximo decreciente. Quizás este escenario sea un poco más conservador acá, ¿ok? Buscando un punto quizás, vamos a marcarlo aquí, intento a estos niveles de precio de 87.60. De aquí podemos tener un escenario 1 con mayor fuerza, ¿ok? Y que nos puede estar llevando a testear los 85.96, vulnerando rápidamente con mechas y mucha volatilidad de esta zona debajo de la mínima de la sesión. Si el precio retrocede acá y consigue aquí un soporte, que lo ha conseguido durante todo el mercado, tenemos que ver cómo funciona esta dinámica de este nivel de precio, y consigue aquí una reversión importante y se acerca acá, podemos tener un escenario 2 de menos probabilidad, la ruptura de los 87.90 y el precio continuar en esta dirección a buscar los 89.40 o inclusive los 89.90,
que es la zona de resistencia, ¿ok? Importante ver cómo se está estructurando este precio. Si cerramos un poco el gráfico, ¿ok? Podemos ver de manera impecable cómo la dinámica se arrancó de acá, consolidó, otra consolidación importante y el precio fue escalando hasta que tuvo un rally importante, dos intentos y retrocede con mucha fuerza. Igualmente vean que impecablemente ha tenido sus movimientos de distribución acá muy notables, ¿ok? Aquí tiene un freno importante, retrocede, aquí otro más grande y otra continuación y estamos en este movimiento, ¿ok? Entonces este es un punto donde ya la corrección o la reversión en este caso de este gran impulso ha tenido una considerable retroceso que puede estar generando nueva estructura para continuación alcista. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.